Bien, habíamos comenzado la clase la semana pasada viendo los modelos atómicos y nos habíamos quedado en el modelo atómico de Rutherford, que dijimos que es el que se utiliza en la actualidad. Ese modelo de Rutherford fue explayado por Sommerfeld en 1916. El modelo atómico de Bohr fue en 1913 y en 1916 Sommerfeld plantea algo interesante que son los niveles energéticos de las órbitas. De las órbitas, como la especificaba Bohr, que eran esas órbitas que eran órbitas circulares. A ver cómo lo puedo hacer más grande esto. Deja. Bien, órbitas que eran circulares alrededor del núcleo atómico. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que planteaba Sommerfeld, pero Sommerfeld básicamente lo que decía era que si uno le hace un zoom a la órbita, ve que tiene varias capas, como si fuese una torta. ¿Sí? Básicamente, varios niveles energéticos. De hecho, un poquito lo que plantea Sommerfeld es algo así. Ahí les copio una imagen. Bohr. Estamos, lo de Bohr en 1913. Él hablaba de un núcleo circular con órbitas esféricas alrededor, donde dentro se alojaban los protones y los neutrones. Alrededor estaban los electrones. Los protones tenían carga positiva, los electrones carga negativa. Y es lo que pudo determinar, me refiero a Bohr, es la cantidad de electrones mínima y máxima que puede tener una órbita. La cantidad mínima siempre es uno y la cantidad máxima, como dijimos, en la órbita K es de 2 electrones, en la L es de 8, en la M es de 18, en la N de 32, en la O de 32, la P vuelve a bajar en 18 y la Q baja a 8. Esto surge a partir de la fórmula de Bohr, que era 2 por n al cuadrado, donde n hacía referencia al número de la órbita. Entonces, si n es la órbita 1, hago 2 por 1 al cuadrado, resuelvo el cuadrado primero, 1 al cuadrado es 1 por 2, 2, y vemos que el máximo que puede contener la órbita 1 son 2 electrones, como lo vemos acá arriba. Si yo reemplazo a n por 2, 2 al cuadrado es 4, por 2 es 8. Y así sucesivamente. Esto es para ver el valor mínimo y el valor máximo. El valor mínimo es 1 y en cada órbita el valor máximo es, correspondientemente a como estoy diciendo, en la K2, en la L8, en la M18, en la N32, en la O32, en la P18 y en la Q8. Eh, Sommerfeld lo que plantea es esto que estamos viendo acá abajo, que son, ven como si fuesen capas, llegan a ver los colores, las líneas de colores. Sí, Bien, Sommerfeld lo que plantea es, fíjense que a medida que nos vamos alejando y cuando llegamos a la órbita N y a la órbita O, ven que es bien anchita la órbita. ¿Sí? Sommerfeld lo que plantea es que si uno le haría suma a esta órbita, hay niveles energéticos, siendo un solo nivel energético en la órbita K, dos niveles energéticos en la L, tres en la M, cuatro en la N, vuelve a repetirse cuatro en la O, baja 3 en la P y baja a 2 en la Q. Y que en dependencia absoluta a los niveles energéticos, la cantidad de electrones que puede contener esa órbita. Si ustedes se fijan, cuanto más niveles energéticos tenemos, por ejemplo acá tenemos 4,
contiene 32. La M tiene 3, contiene 18. Y si lo vemos reflejado por las líneas, nos damos cuenta de que a más niveles energéticos, cada línea de color corresponde a un nivel energético, va a haber más electrones circulando por esa órbita. Los niveles energéticos son siempre de más interno, de hecho, si se fijan, la línea azul siempre está más cercana al núcleo. ¿Ven? Está siempre más cerquita al núcleo, todas las líneas azules. Siempre la más interna va a ser la S, seguida por la P, que es la violeta, seguida por la D, que es la verde, y seguida por la F, que es la marrón. Siempre en ese orden. Y siempre la órbita S va a contener como máximo 2 electrones. La P como máximo 6 electrones. La D como máximo 10 electrones. Y la F como máximo 14 electrones. Esto es lo máximo. Siempre como mínimo va a haber un solo electrón por nivel energético. Esto es importante porque, por la configuración electrónica, los electrones se van a ir acomodando dependiendo los niveles energéticos de estas órbitas. Siempre los niveles energéticos más bajos hasta llegar a los niveles energéticos más altos. Siempre los niveles energéticos más altos corresponden, ¿sí?, a los niveles D y F. Niveles energéticos D y F. Esto es lo que agrega Sommerfeld al modelo atómico de Bohr. Bohr planteó todo esto, inclusive las letras de las órbitas, la cantidad de electrones y demás. Lo que planteó Sommerfeld fue un ordenamiento de estos electrones como si fuesen capas, ¿sí? En capas. Y cada capa puede contener un valor máximo de electrones, que es lo que tienen acá. Porque Bohr que había dicho, por ejemplo, la órbita N puede contener 32 electrones. Ok. Sommerfeld lo que dice, bueno, de estos 32 van a estar distribuidos, ordenados de esta manera. Se van a distribuir en capas energéticas, en donde la capa S puede contener como máximo 2 electrones, la P como máximo 6 electrones, la D como máximo 10 electrones y la F como máximo 14. Esto quiere decir que va a haber algunos electrones por acá, algunos electrones más hacia atrás, como que no están todos sobre la misma línea como había planteado Bohr. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Sí, Bien. Bien. Todas las partículas que habitan en el núcleo se llaman nucleones. Nucleones. Básicamente son los protones que tienen carga positiva. ¿Cómo hago el más acá? Ahí. No. No. Bueno. No sé cómo hacer el más. A ver ahí. Ahí está. Protones y neutrones. Estos van a estar alojados en el núcleo, se llaman nucleones. ¿Sí? Y en la corteza, cuando nos referimos a la corteza, nos referimos a las órbitas, van a estar los electrones circulando. Los electrones hacen este movimiento. Ahí se los marco. El electrón hace este movimiento. Hace como los movimientos de la Tierra. Ven que gira alrededor de su propio eje, ven que sigue una flecha alrededor de este circuito que hace referencia al electrón. Ven que gira sobre su propio eje. ¿Sí? Bien. El movimiento del electrón es un movimiento de rotación sobre su propio eje que se llama spin y de traslación alrededor del núcleo. O sea, gira sobre su propio eje mientras traslada alrededor del núcleo atómico. O sea, hace un doble movimiento del tipo cinético, ¿sí? Del tipo de desplazamiento. Spin, cuando hace un movimiento de giro sobre su propio eje, acaba en la flecha, es un movimiento de giro hacia la izquierda, mientras traslada alrededor del núcleo. Este que estamos viendo acá, que fíjense es un movimiento contrario, el movimiento de giros hacia la derecha, este es el protón.
Esto quiere decir que tanto el electrón como el protón realizan movimientos de giro sobre su propio eje. El del protón es hacia la derecha, como si fuese a favor de las agujas del reloj, si uno lo mira este, en relación hacia dónde se dirige. Y el electrón es contrario, también realiza un movimiento de spin, pero para la izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? No solamente el movimiento de giro, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, sino que el electrón también va a hacer un movimiento de traslación alrededor de la órbita. El protón no. El protón está alojado dentro del núcleo atómico. Lo que va a suceder acá es que los protones que tienen la misma carga eléctrica positiva, siempre que ustedes vean partículas que mantienen la misma carga eléctrica van a tender a repelerse. Esto después lo vamos a abordar cuando veamos las leyes de la electrostática. Van a tender a repelerse. Dentro del núcleo hay fuerzas, que después vamos a definirlas bien en concreto, pero a modo de spoiler nos referimos a las fuerzas nucleares. Van a contener esta repelencia electromagnética. Estas partículas van a tender a repelerse, a querer alejarse entre sí. Bien, esta repelencia debe ser contenida. ¿Quiénes la contienen? Las energías que habitan en el núcleo atómico. ¿Cuáles son esas energías? Las energías nucleares. Y tenemos de dos tipos, las fuertes y las débiles. Son energías del tipo atractivas. O sea, abrazan, contienen esta repelencia. Entonces, a saber, los movimientos de giro del electrón, la cantidad de electrones, los niveles energéticos, cuáles son los nucleones, qué carga presenta, eh, y si todo eso quedó claro, lo que vamos a ver ahora es la carga y la masa de cada una de estas partículas. Pero bueno, esto que está acá es el movimiento de giro, ¿sí? Spin igual, ¿sí? Tiene un movimiento de giro cuando es el electrón negativo que es hacia la izquierda y si es positivo hacia la derecha. Es a modo que esquematizado, simplemente. Preguntas, aprovechen ahora, es la segunda clase. Así que tiren ahora, si no sigo, y si alguno se pierde, estamos al horno. Yo llegué medio Esto lo, tarde. Uy, espera. Vamos de vuelta. perdón, Sí, sí, esto habla. lo podemos releer, está en el manual. Sí, está en el Word, pero no es lo mismo leerlo que interpretarlo, por eso te digo. Más vale que Ah, te quedes, sí, con lo que te estoy explicando, porque a veces te va a decir, hace movimiento de giro sobre su propio eje y no te lo, digamos, cuesta que lo interpretes en la cabeza. Entonces, si hay dudas, pregúntalas, no hay problema. ay, bueno. Yo llegué medio tarde, pero o capaz ya lo habían visto. Un poco digamos, la diferencia entre, no sé, serían las capas, o sea, KLMNO-PQ y después SPDF. No termino de entender muy bien eh, cuál es la diferencia entre esas dos cosas. ¿Para qué saco esto? K, L, M, N, O, P y Q son las órbitas. Si yo le hago suma a la órbita, veo como que la órbita fuese una torta, tiene capas. Entonces, ¿qué diferencia hay? Que la K como órbita tiene una sola capa, que ponerle la capa esta que es de dulce de leche. En cambio, la L va a tener dos capas. La de dulce de leche va a tener una más que es la de crema. Y la M va a tener tres capas. Y ves que la órbita se va haciendo cada vez más ancha dependiendo de la cantidad de capas. En realidad, a ver, lo estamos haciendo capas para que se entienda, son niveles energéticos. ¿Sí? Y es sumamente importante esto, ¿por qué? Porque la distribución de los electrones es en cada uno de estos niveles energéticos. A medida que se van llenando estos niveles energéticos, se va abriendo otro. Entonces yo tengo 2E. Le pongo dos electrones a la E y recién ahí voy a ponerle 6 a la E. Una vez que le pongo los 6 a la E, recién le voy a poner los 10 a la E. Y una vez que le ponga los 10 electroncitos a la E, le voy a poner los 14 a la F. Entonces, es importante porque los niveles energéticos se van llenando, ¿sí? En este orden. Primero el S, después el P, después el D y después el F. Pero básicamente la órbita y los niveles energéticos estás hablando de lo mismo. Simplemente que no todas las órbitas tienen los mismos niveles energéticos, que es lo que te muestra el gráfico este. ¿Se entiende? Ok, perfecto. Claro, son niveles y subniveles dentro de ese nivel, digamos.
Lo que sería Claro, CPF serían los subniveles de. Ok, que no se llama en realidad subniveles, es ok, órbita y niveles energéticos. Pero bueno, si lo querés llamar subniveles energéticos, no está, es válido, vamos a ponerlo como válido. ok. Sí, sí, para entenderlo. Después no lo diría así. Está bien, no pasa nada, Pero mientras los subniveles energéticos son las de abajo, la S, la P, la D, la B la y la F. F, exactamente. Tiene la órbita y estos son los niveles energéticos, o si ustedes quieren los subniveles energéticos de Ahí la va. órbita. ¿Y Exactamente. por qué es SP? ¿A qué se refiere con SP, No, D? a ver, es igual que la órbita. Es simplemente para identificarlo con letras diferentes a la de las órbitas. Y las órbitas era K tiene dos electrones Sí, como máximo. como máximo y después van en dos. No. ¿Cómo? No te entendí, otra vez. Por ejemplo, la K tiene dos, el Sí. L tiene de ocho, no va de cuatro en cuatro, no, tampoco. No, va al cuadrado. No, no tiene, no le busques una relación porque es esta la fórmula. Ah, Reemplazás a n perfecto. por el número de la órbita y te da la cantidad de electrones mínimos y máximos. Ahora, n se reemplaza por uno, por 2, por 3 y por 4. No lo puedes reemplazar más porque ese es el máximo de electrones que puede contener una órbita. Ya después no hay más. Ah, Si yo reemplazo a n por 3 me va a dar 18. 3 al cuadrado es 9 por 18. Y si reemplazo a n por 4 me va a dar 4 al cuadrado 16 por 2, 32. Y acá me dan los valores. No le ponga 5 porque ya no hay ninguna órbita que tenga 50 electrones. 5 por 5, 25 por 2, 50. No existe. De alguna manera se bien, satura la energía orbitaria. ¿Sí? La órbita puede contener una cantidad de electrones mínimas y máximas. La mínima es 2 y la máxima es 32. Perdón, la mínima es uno siempre, ¿no? Pero hablando de completar la órbita, el máximo es 2 como valor más pequeño. ¿Estamos hasta acá? sí, Bien, antes de meternos en masa y carga de cada una de estas partículas, primero y principal, el neutrón es neutro, después vamos a ver que en realidad es neutro porque las partículas elementales que lo integran lo hacen neutro. Pero antes de esto, vamos a hacer un ejemplo. Voy a borrar este para que vean por qué esto es importante. Estos niveles energéticos los vamos a ver ordenado en este esquema que son las reglas de las diagonales. ¿Sí? Este esquema comprende una regla que lo que trata de hacer es ordenar, ¿sí? Según su distribución energética, un elemento de la tabla periódica. Dígame un elemento de la tabla periódica. ¿La tiene ahí a mano? Fíjense si la tiene a mano, dígame alguno. Ni muy, muy pesado, Carbono, ni muy, un poquito más pesado, ni muy pesado, ni muy liviano. Medio que esté en el medio. Hierro, sodio, Eh, el sodio sigue siendo un poco liviano. Otro, un poquito más. carbón, No, pero siguen siendo, estaban hablando del 6. oxígeno, No, es chiquitito. O sea, fíjese que el sodio es 11, el carbono es 6. Alguno más pesado bueno, esperen que ponemos una tabla periódica ahí en la. potasio, eh, Sigue siendo liviano. Espera. Tabla. El hierro, Recuerden que son 120 elementos. Me están tirando elementos que están al el principio. litio, Al el litio. litio, El litio. Espera que no me acuerdo. El litio. No, el litio no es 3. O yo me acuerdo mal. El litio está al principio también. ¿O no? Litio es 3. el hierro, Bueno, el hierro no está mal, es el 26, si mal no recuerdo. Igual acá copié una tabla como para que trabajemos con esto. Vamos a agarrar uno por la mitad, vamos a agarrar este, el molibdeno, que es 42, ¿sí? Pero como no se ven bien los números, vamos a copiar solamente al molibdeno
Recuerden que nosotros siempre vamos a trabajar con el elemento de esta manera. Vamos a poner acá, de esta manera. Fíjense que el número lo llevamos un número entero. Vamos siempre a promediar. ¿A qué me refiero con promediar? Si uno agarra el molibdeno, el molibdeno tiene una masa de 95,95. Redondeamos a 96. Si es menos de 50, para abajo. Si es más de 50, para arriba. ¿Queda claro? Ahí está redondeado. Como es 95,95, está muy cerca de 96. Le ponemos 96. Bien, vamos a analizar esto. Esto es el elemento, ¿sí? De hecho, esto es la nomenclatura del elemento. Las letras son el símbolo. En física, en la tabla de física, el número de arriba, que es 42 en este caso, representa el Z, que va a representar no puedo hacer el igual, que representa la cantidad de protones. El número de abajo, el 96, representa el A, que es la masa en UMA. UMA es unidades de masa atómica del elemento. Esto quiere decir que, ¿qué cantidad de protones tiene el molibdeno? 42. Bien, tiene 42 protones. Estamos de acuerdo. Y la masa, a ver, es un átomo, es muy chiquitita la masa, no la podemos medir en gramos, en kilogramos, porque sería 0,000 un montón de cero. Entonces, para llevarlos a números más sencillos y más trabajables, se lo lleva a una escala UMA, unidades de masa de un átomo. Bien, ¿cuáles son las unidades de masa atómica del molibdeno? 96. Este es el peso del molibdeno. 96 UMAS. La cantidad de protones es 42. Todos los elementos de la tabla periódica están ordenados según la cantidad de protones. Fíjense, ahí voy a pegar la tabla otra vez. Y fíjense, ¿quién figura en el puesto número 1? El helio. No, este. El hidrógeno. El hidrógeno. En el 2, sí, el helio. En el 3, ¿El litio? el litio. No se llega a ver bien, pero el hidrógeno está en el puesto número 1 porque ¿cuántos protones tiene? 1. El helio, 2. El litio, 3. El belirio, 4. El boro, 5. El carbono, 6. El nitrógeno, 7. El oxígeno, 8. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Se entiende? El flúor, 9. El neón, 10. Y así sucesivamente. Cuando llegamos al 42, nos encontramos con el molibdeno. ¿Estamos? ¿Queda claro esto? En total hay entre 118 y 119 elementos ordenados según la cantidad de protones. Todo elemento de la tabla periódica cumple con una condición. ¿Alguno la sabe? La condición es que todos estos elementos están estables. Están estables eléctrica y químicamente, o en su configuración más estable. Que esto después lo vamos a hablar. ¿Qué significa que tiene la misma cantidad de protones que de electrones? Esto quiere decir
Que si el ordenamiento es según la cantidad de protones, yo siempre la cantidad de protones la voy a saber. En el caso del molibdeno, ¿cuánto dijimos que tiene? 42. Bien, y si es, yo lo saqué de la tabla periódica, si es un elemento estable, ¿cuántos electrones va a tener? 42. ¿Cuánto? 42. 42, muy bien, la misma cantidad. Perdón, te entendí 32, por eso te pregunté. 42, claro, pues tiene la misma cantidad y está estable. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántos electrones voy a tener que distribuir? 42. Eso quiere decir entonces, por consiguiente, que estos 42 electrones los voy a tener que ir acomodando según los niveles energéticos de las órbitas. ¿Y cómo lo voy a acomodar? Muy sencillo, vamos a usar la regla de las diagonales. La regla de las diagonales, esto que estamos viendo acá, es para ordenar los electrones de cualquier átomo según su nivel energético. Entonces yo voy a tener que ordenar 42 electrones. ¿Se entiende hasta acá lo que vamos a hacer? Chicos, ¿se entiende? Sí. Bien. Quien tenga dudas, por favor, yo veo que son 19 en total, escucho hablar a dos, no tienen micrófono, me preguntan en el chat, pero no se queden porque no es un tema sencillo, si bien bastante de esto se ve en el secundario, la idea sería principalmente que si algo no recuerda me lo pregunten. A esta sesión le quedan 2 minutos. Como esto es una actividad práctica, lo voy a parar acá. Espero a que se reconvierta el video y les envío una nueva sesión donde vamos a trabajar ordenando estos 42 electrones. ¿Estamos? Ahora les envío una nueva sesión. ¿Sí? Bueno, bueno. Recuerden que como estoy grabando, Zoom me pide 10 minutos de espera, que igualmente es el tiempo que tarda más o menos en reconvertirse al video. Después se los voy a dejar cargado en el Drive. ¿Sí? Bien, ahora les envío un nuevo link. ¿Sí? Quedamos Dale. 19 en Profe, total. Sí, ¿puede mandar después una foto de las órbitas y del modelo de de Sommerfeld. Sommerfeld? Sí, Sommerfeld. sí, ahora lo mando al grupito WhatsApp. Gracias. Muy bien. Profe, Sí, todo esto que vimos lo vemos en las carpetas que vos nos mandaste, ¿no? sí, Pregunto porque me está costando un montón seguir la clase, pero por el hecho de que yo no tuve ni física ni química en el secundario, nunca sí. lo tuve, entonces me está... Igualmente, yo te aconsejo que me vayas preguntando si algo no entendés. Sí está, pero no está la actividad práctica, está lo teórico. La idea es que para que esto se Claro, entienda, hagamos la actividad práctica también. Están, digamos, los conceptos teóricos, pero recordad que es claro, teórico, la por práctica lo la general lo hacemos. que trato es sentarme, analizar la clase de nuevo, reverlo y en la clase siguiente preguntar lo que no entendí. Está perfecto, no tengo ningún Porque me problema. cuesta bastante poder seguir el hilo de esta materia en particular, pero es como dije, no, nunca tuve ni física ni química. Listo, perfecto, no hay problema. Siempre me puedes preguntar, no hay drama con eso. ¿Dale? Da- Bien. Bueno, ahora les envío la siguiente sesión, ¿eh?